Debate armado. Un informe de Ciudad Insecto para Vorterix Neuquén. Mi nombre es Raúl Juan Dobrusín, soy diputado provincial por el instrumento electoral de la Unidad Popular, por la Unidad Popular. Nuestros referentes a nivel nacional son Víctor de Llenaro y Claudio Lozano, y venimos todos, casi todos venimos de extracción sindical y que hemos dado este paso para no delegar. En cuanto específicamente a lo del sindicato de policía, nosotros presentamos el proyecto para que haya convenios colectivos de trabajo para los policías, porque creemos que es la única fuerza que después de la dictadura no se transformó para nada, sigue teniendo la misma estructura jerárquica, sigue teniendo las mismas reglamentaciones, y nos parece que la Argentina dio un paso importante del 83 para acá como para mantener las mismas formas. Entonces creemos que tienen que tener una voz, tienen que tener un canal para que ello suceda. Si no, es o las mujeres policías que están en la calle o lo que pasó a fines de diciembre de una demanda salarial que la llevaron de cualquier forma totalmente anárquica. Así que creo que es necesario que tengan un lugar, una expresión, y que puedan manifestar con características especiales porque llevan armas que están dadas por el Estado. Así que no es un convenio común, pero es un convenio que ya existe en el mundo, hay muchos lugares, y acá debería hacerse para empezar a cambiar de verdad la policía. Soy Raúl Godoy, obrero de Sanón desde hace 20 años. Soy referente del PTS y ex diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores acá en Neuquén. Bueno, respecto de la sindicalización de la policía, nuestra postura es completamente en contra. Nosotros estamos en contra de la sindicalización de ninguna de las fuerzas represivas. Consideramos que no cumplen un rol de trabajadores, sino que son el brazo armado, digamos, de un sistema capitalista que tiene el objetivo de garantizar la explotación. Digamos, en última instancia, la policía es el brazo armado para hacer cumplir las leyes que defienden esencialmente la propiedad privada por encima de la vida de las personas, de un Estado y de una justicia que completamente elitista respecto de cómo imparte justicia justamente, es decir, una justicia de clase, y que tiene fuerzas represivas también clasistas, digamos, que como se ha demostrado una y mil veces, reprimen una y otra vez a los trabajadores. El tema de la sindicalización hoy, muchas veces, incluso lo hemos visto públicamente, que muchas de las demandas son por más balas, más chalecos, más equipamiento, mejores condiciones para mejor reprimir al pueblo. En última instancia, son fuerzas verticales que han demostrado también que tienen una escuela, incluso una línea de trabajo que es racista, que es xenófoba, que es homofóbica, y que justamente hoy es un hecho que hasta la aportación de cara, es decir, ya eso los arman y estudian y se forman bajo esa escuela, una escuela que ha tenido completamente continuidad con lo que ha sido la dictadura militar en nuestro país, y que no ha habido ningún sector de la fuerza en ningún momento que se retobara, que planteara el no a la represión, ni ningún gesto que uno dijera puede contemplarse a esta hora. Es muy difícil que lo haga porque es una fuerza vertical, y automáticamente el que lo hiciera queda automáticamente afuera. Pero incluso han habido países como en Francia, donde las fuerzas represivas se han sindicalizado, y eso no ha impedido la persecución más áspera con los banlieues, con los pibes de los barrios, ni con los trabajadores, ¿no? Cuando reciben la orden de reprimir, no, ahí se termina cualquier tipo de discusión. No, nosotros el concepto de trabajador que cobra un salario en base a un trabajo que hace, es decir, es como también tener la misma valoración de un torturador, o que también cobra un salario para llevar adelante su trabajo de tortura, o estos que se infiltran, como lo han hecho incluso ahora con casos muy
fuertes, como ha sido el caso en la agencia Walsh, con un infiltrado durante más de 10 años de la Policía Federal, y que bueno, que se infiltran en las organizaciones y demás. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, ni queremos tenerlo desde el punto de vista de darle claridad a la gente que estas fuerzas represivas son fuerzas al servicio de una clase y no fuerzas imparciales que cuidan la seguridad de todos, sino que están para cuidar solamente al que tiene plata. Soy Beatriz Kreitman, diputada de la coalición Civicari. Respecto de la sindicalización de la policía, la verdad que es un tema muy difícil, no es un tema sencillo. Yo en principio tenía la postura de no, porque me parecía que un sindicato armado me generaba un poco de ruido. Ahora, viendo las circunstancias, me parece que hay que salir de este pensamiento binario de sí o no y tratar de ver cuál es el mecanismo posible. Me parece que hay que discutir, no me niego a la discusión, pero para nada, hay que discutir alguna alternativa intermedia, no el sindicato tal cual todos lo conocemos y que les daría posibilidad por ahí para dejar una población totalmente en una situación de riesgo, pero me parece que hay que encontrar un lugar y un punto y una forma de organización de la policía para que ellos puedan sostener sus derechos, mecanismos de diálogo, denunciar abusos, todo este tipo de cosas que uno lo ve muy fuerte. En realidad, ellos tienen algún problema dentro de la fuerza y los abogados que los defienden son de la misma fuerza, o existen presión allí, como que no hay canales de diálogo. Así uno tiene que entender que esta es una estructura absolutamente verticalista. Entonces hay que buscar un mecanismo diferente y por eso me parece que hay que romper este pensamiento que uno tiene binario de sí o no, o del sindicato tradicional o no, y hay que encontrar una forma, a mi gusto, diferente, porque insisto, no es que la policía pueda hacer un paro de cualquier manera o utilizar la fuerza, su propia fuerza interna, para dejar a la comunidad en vilo, ¿no? Dice que el sistema de alarma le avisó pues él que habría gente dentro de su domicilio. ¿Noticia 24? 24, guarda. Lo que tiene adentro por el momento en el domicilio es un perrito. Ah, bueno. Soy Federico Igea, pertenezco a la organización Sainuco. En cuanto al tema de la sindicalización de la policía, más allá de manifestar si estamos a favor o en contra, lo que venimos discutiendo con la organización es que la cuestión se presenta, no sé si como una discusión instalada, pero claramente como una discusión descontextualizada, en el sentido de que entendemos que para poder hablar de sindicalización hay que hablar de reestructuración de la policía en general, o sea, primero del desmantelamiento de las cúpulas de poder, de las formas de relación autoritarias entre policías y desde los policías con los ciudadanos, y puntualmente de las políticas de protección de derechos que no tiene la policía en sí misma, digamos. O sea, la policía no es un órgano público que se encargue de la protección de derechos más allá de la propiedad de un determinado sector de la población. Por otro lado, es identificado como cuerpo y en relación a muchos de sus agentes como sujetos que se encargan de la represión y de la violación de derechos que eso significa. Por lo que hablar de sindicalización en ese contexto es no solo complejo, sino, creemos, inapropiado. O sea, para poder hablar de sindicalización primero tenemos que hablar de democratización de la policía, de desmantelamiento de las estructuras autoritarias, de desmantelamiento del espíritu corporativo que les lleva constantemente a procurar la impunidad de sus agentes, de sus miembros, a ejercer violencia sexista y también procurarse la impunidad, digamos, como una cosa de cuerpo. En esa estructura no es posible la sindicalización porque es una estructura completamente ilegal. Si no se legaliza la policía, nunca va a ser un órgano que permita el mayor ejercicio de derechos. Eso incluye los derechos humanos y los derechos de sindicalización. O sea, no son combos separados. No podemos decir, mire, un órgano que es caracterizado como
el brazo ejecutor de políticas de represión es a su vez un órgano democrático. No puede, son cosas incompatibles. Entonces, la única forma es compatibilizarlo. Y para compatibilizarlo hay que democratizar la policía, volverla una fuerza que sea de servicio y colaboración con el ciudadano, no de represión con el ciudadano, que sea transparente, que tenga controles adecuados y que responda a formas de relación democráticas e integradas con la sociedad. Yo soy Santiago, miembro de Sainuco. Digamos, nos parece que la discusión se presenta o parece presentar una contradicción aparente, porque, digamos, efectivamente la cuestión de la sindicalización, si no se profundiza un poco más y se complejiza, parece paradójica. Por un lado, podemos pensar que la sindicalización podría tener un efecto benévolo en el sentido de ampliar los derechos de la gente policial con respecto a sus superiores, es decir, de darle un marco regulatorio de mayor protección y hacer posible que los agentes no tengan que cumplir las órdenes ilegales que reciben de parte de sus superiores. Hoy en día muchas veces se ven obligados o constreñidos a cumplir estas órdenes porque, digamos, si no pueden ser sancionados y exonerados sin ningún tipo de derecho a defensa. Entonces la sindicalización podría hacer que ellos encuentren un lugar donde representar sus derechos y pelear por sus derechos con mayor efectividad. Entonces, en ese sentido, podría llegar a ser algo benévolo y hasta podría hacer que la policía sea una institución menos violenta. Pero por otro lado, la sindicalización también lo que puede llevarnos lo que puede tener como consecuencia es que la policía o parte de la policía genere un nuevo espacio de poder para sustraerse al control de la ciudadanía en la medida en que incurren violaciones a los derechos humanos. Esto lo vemos en las organizaciones sindicales que existen y de hecho, por más que no estén reconocidas, los gremios policiales ya existen. O sea, ya existen grupos de policías que se agremian y que entienden o pretenden representar los derechos de los demás, por más que no estén reconocidos. Y hemos visto que algunos de sus reclamos son en contra de la criminalización de policías que han cometido delitos, y en este sentido nos parece que podría tener un efecto absolutamente perjudicial, es decir, generar más poder a la policía para sustraerse al control de la ciudadanía o de la justicia, y con esto generar más impunidad para seguir, digamos, teniendo el tipo de conductas que tienen ahora que violentan los derechos humanos. Por eso es que la discusión nos parece paradójica y compleja, y que, como decía Fede, nos parece que no se puede abordar una discusión seria y un plan de reforma que prevea la sindicalización si no se reforman primero un montón de aspectos de la policía que son prioritarios, digamos, claramente. La tortura en las cárceles y comisarías y en los barrios pobres es un tema prioritario con respecto a la sindicalización o no, y es un tema que podría generar una sindicalización distinta, digamos. Una policía democrática no significa una policía que pelee por la democracia, no. Lo que nos referimos cuando decimos una policía democrática es una policía más controlada por parte de la ciudadanía, una policía que tenga menos poder frente a las personas que van por la calle, digamos, frente al pueblo, digamos, una policía que tenga menos posibilidad de ejercer violencia, que sea menos arbitraria, menos discrecional y menos discriminatoria en su ejercicio de violencia, porque obviamente la violencia, la policía la vuelca sobre los jóvenes pobres de los barrios marginales. O sea, entonces, en este sentido, democratizar la policía significa controlar a la policía. Y ahí, una policía, avanzando en una policía distinta, se podría pensar en algún tipo de organización sindical que le pueda otorgar derechos a la gente frente a sus superiores, pero que no le genere impunidad frente a la ciudadanía, o sea, que no le otorgue mayores prerrogativas o privilegios con respecto al pueblo. Esa es la discusión, digamos. Debate armado. Un informe de Ciudad Insecto para Vorterix Neuquén. Vorterix Rock. Vorterix Rock.